La música country siempre se ha nutrido de historias de desamor, rebelión y redención. Pero a veces el drama no se quedaba en las canciones, se filtraba en la vida real de maneras mucho más impactantes. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando las leyendas del country cruzan límites que ninguna luz de escenario puede ocultar? Desde brutales tragedias familiares hasta el caos en bares y arrestos tras bambalinas, estos momentos nos recuerdan que la fama no borra los defectos. Quédense, porque algunas de estas historias son tan increíbles que se preguntarán cómo la música siquiera sobrevivió. Spade Cooley fue coronado una vez como el rey del western swing, un hombre que llenaba salones de baile con violines y una alegría de pasos rápidos. Pero detrás de los focos, Spade Cooley se desmoronaba. En 1961, su matrimonio colapsó por las constantes peleas. En su casa de Bakersfield, las cosas se tornaron insoportablemente oscuras. Su hija adolescente, según se informa, vio lo que ningún niño debería, a su madre siendo golpeada en una tormenta de ira. La escena dejó cicatrices que nunca sanarían. El caso fue el juicio más largo en la historia del condado de Kern, con los jurados oyendo de huesos rotos y una vida destrozada. La defensa por demencia de Cooley no prosperó. Fue condenado y enviado a cadena perpetua. Irónicamente, al acercarse su libertad condicional, dio un alegre concierto benéfico para los reclusos. Minutos después, su corazón falló. La historia de Cooley es un escalofriante recordatorio de que el encanto en el escenario puede ocultar profundas tormentas fuera. La música western swing continuó, pero su nombre fue borrado de la orgullosa historia del género. Una vez héroe de la pista de baile, ahora es recordado como una de las historias de advertencia más oscuras del country, Johnny Paycheck. Si alguna vez has escuchado Take This Job and Shove It, sabes que Johnny Paycheck construyó su carrera en la rebeldía. Pero en diciembre de 1985, su persona de forajido se convirtió en un caos real. Días antes de Navidad, en un pequeño bar de Ohio llamado North High Lounge, una conversación alegre sobre carne de venado y cecina degeneró en un desastre. Los testigos recordaron que los ánimos se encendieron, las bebidas avivaron la tensión, y luego Paycheck sacó una pequeña pistola. En la trifulca, un hombre llamado Larry Wise fue rozado en el cuero cabelludo. Milagrosamente, la herida no fue mortal, pero las consecuencias fueron devastadoras. Paycheck alegó defensa propia, pero el jurado no se lo tragó. Fue declarado culpable y sentenciado a 7 a 9 años, aunque solo cumplió 22 meses antes de un indulto del gobernador. En prisión se rehabilitó, obtuvo su GED e incluso escribió canciones sobre la vida tras las rejas. Pero la etiqueta de forajido se le pegó más que nunca. Para algunos fans, el tiroteo lo hizo demasiado real. Para otros, cimentó su lugar en la mitología de los años más salvajes del country. De cualquier manera, los titulares aseguraron que Johnny Paycheck viviría para siempre en la historia de la música y la leyenda criminal, Merle Haggard. Antes de que Merle Haggard se convirtiera en la voz de la clase obrera de América, era solo otro chico buscando atajos en Bakersfield. En su adolescencia, fue atrapado robando y deambulando por reformatorios. Pero todo se vino abajo en la Nochebuena de 1957. Esa noche, Haggard intentó llevar a cabo un robo fallido en una taberna, lo que lo llevó a parar en uno de los lugares más difíciles de toda América, la prisión estatal de San Quintín. Apenas tenía 20 años cuando cruzó el umbral de esos muros. Mientras cumplía casi 3 años, Haggard presenció el legendario concierto de Johnny Cash en prisión, un momento que sembró una semilla de cambio. Tras las rejas, estudió soldadura, escribió canciones y decidió que la música podría ser su salvación. Cuando finalmente quedó libre, Haggard cargaba con el peso de su historial delictivo, pero también la determinación de darle un giro. Años después, un indulto limpió su historial, pero las cicatrices quedaron en su música. Canciones como Branded Man y Mama Tried no eran meramente arte, sino un verdadero testimonio. La caída y el resurgimiento de Merle Haggard demostraron al mundo que ni siquiera las rejas de la prisión pueden acallar el verdadero talento. Su redención se convirtió en una de las más grandes historias de regreso del country, un ejemplo vivo de segundas oportunidades. David Allan Coe. Algunos cantantes de country solo hacen el rol de forajido. David Allan Coe realmente lo vivió. Cuando la mayoría de los niños aún aprendían a andar en bicicleta, Coe ya estaba en la escuela de reforma. Su juventud fue una puerta giratoria de arrestos, fugas y el tiempo que pasó en algunas de las prisiones más duras de Ohio. Los cargos eran graves: robo de autos, allanamiento y atracos a mano armada. En un momento dado, Coe incluso afirmó haber participado en la muerte de un recluso, aunque los archivos judiciales confirman mayormente robos y altercados violentos, no homicidio. Exagerara o no, una cosa está clara: su prontuario era tan real como la tinta en él. En confinamiento solitario, Coe aprendió a tocar la guitarra y juró hacer fortuna legalmente con la música. Tras su libertad condicional en 1967, vivió en un coche fúnebre fuera del Ryman Auditorium de Nashville, rogando por una oportunidad. Finalmente, sus crudas canciones y honestidad brutal derribaron
abrió las puertas. Los críticos han debatido durante mucho tiempo cuánto de su imagen de forajido es verdad y cuánto es un cuento, pero lo innegable es que el pasado difícil de David Allan Coe dio a sus canciones una autenticidad peligrosa. En el salvaje oeste de la narración country, pocos lo igualaron. Billy Joe Shaver. Con Billy Joe Shaver, nunca sabías si el hombre era un poeta o un polvorín. Compositor legendario con éxitos para Waylon Jennings y otros, Shaver era muy querido en Nashville. Pero en 2007, su nombre apareció en todos los titulares por razones que ningún artista querría. En un salón de la zona de Waco, Shaver se vio envuelto en una acalorada discusión con el cliente habitual del lugar, Billy Coker. Las palabras se volvieron muy hirientes, los cuchillos relucieron, y según los testigos, Shaver hizo una pregunta verdaderamente escalofriante. ¿Dónde lo quieres? Segundos después, Coker fue alcanzado en la cara por una bala de pequeño calibre. Milagrosamente, Coker sobrevivió. Shaver fue acusado de agresión con agravantes y se enfrentaba a 20 años de prisión. En el juicio, insistió que actuó solo tras ser amenazado. Willie Nelson incluso apareció en la corte para apoyo moral. En solo 2 horas, el jurado lo absolvió, pero la leyenda solo creció. El incidente inspiró la canción de Dale Watson, Where Do You Want It?, y consolidó para siempre la reputación de Shaver como el compositor que vivió la vida de forajido de forma demasiado literal. Él quedó libre, pero la sombra de esa noche lo siguió hasta sus últimos días. Waylon Jennings. Waylon Jennings no solo cantaba sobre ser un forajido, sino que lo vivía. En 1977, Jennings estaba en un estudio de Nashville trabajando en nuevas canciones cuando su baterista le envió un paquete. El problema fue que el paquete estaba lleno de polvo blanco y agentes federales ya lo estaban rastreando. Agentes irrumpieron en el estudio a mitad de la sesión. Imagina la escena. Waylon, con auriculares, guitarra en mano, de repente vio insignias brillando en la cabina de control. Según la leyenda, mientras se tramitaba el papeleo, Jennings logró deshacerse de la mayor parte de la droga, dejando a los agentes casi con las manos vacías. Fue acusado de posesión y conspiración, pero órdenes de registro descuidadas y un mal manejo de la evidencia hicieron que el caso se desmoronara. Jennings no solo quedó libre, convirtió la prueba en arte. Su canción, Don't You Think This Outlaw Beats Done Got Out of Hand, fue una confesión irónica con el descaro de las cuerdas de acero. El arresto le costó dinero, casi arruina su salud y le hizo reevaluar su estilo de vida, pero también consolidó su estatus como la cara del movimiento outlaw del country. Waylon vivió al límite, y luego cantó sobre ello, difuminando la línea entre el mito y la realidad de un modo que pocos artistas se atrevieron. Johnny Cash. Johnny Cash construyó su legado, caminando por la línea, pero en 1965, esa línea casi lo rompe. El 4 de octubre, mientras pasaba por el aeropuerto de El Paso, agentes de aduanas registraron su estuche de guitarra y encontraron más de 1,000 pastillas de estimulantes y sedantes. Cash pasó la noche en la cárcel, pagó una multa de $1,000 y se fue con una sentencia suspendida. Pero la humillación le afectó más que la pena. Fans que adoraban su mística de hombre de negro ahora veían titulares sobre frascos de pastillas en lugar de conciertos de gospel. El propio Cash admitió que fue un punto de inflexión. Decidido a cambiar, arrojó las pastillas a un lecho de río y se aferró a la fe, la familia y la música. En los años siguientes, dio conciertos icónicos en prisiones en Folsom y San Quentin, convirtiendo su imagen de advertencia en una historia de redención. La detención en El Paso no fue solo otro titular de tabloide. Fue el momento en que Johnny Cash miró al abismo y decidió luchar para regresar. Sin ese tropiezo, quizás nunca habríamos conocido al Johnny crudo y poderoso que más tarde cantó Cocaine Blues, con una convicción que solo los culpables podrían transmitir. Jamie Johnson. Jamie Johnson era conocido por mantener la autenticidad del country, con letras crudas y directas, una voz profunda como whisky añejo y un espíritu rebelde que sus seguidores adoraban. Pero en el año 2024, lamentablemente, acaparó titulares por motivos completamente equivocados. Al sur de Nashville, la policía lo detectó a 87 en una zona de 70. Una simple parada de tráfico se complicó cuando los oficiales registraron el coche y encontraron bolsas de marihuana y porros preenrollados. En Tennessee, eso no era solo una multa, era suficiente para un cargo por delito grave. De repente, uno de los tradicionalistas modernos más respetados del country se enfrentaba a un tribunal en lugar de a un micrófono. Johnson salió bajo fianza rápidamente, pero la historia encendió los foros de fans y los programas de entrevistas. ¿Era este otro caso de leyes estatales anticuadas chocando con actitudes modernas, o fue simplemente un error de juicio? Cualquiera que fuera la respuesta, la reputación de Johnson sufrió un golpe. Canciones que antes parecían sabiduría popular y sencilla, ahora adquirieron un matiz diferente, como si los oyentes se preguntaran cuánto de la imagen de rebelde era pura actuación y cuánto era algo personal.
Independientemente de si su caso termina en libertad condicional o con el tiempo ya cumplido, el arresto de Johnson en 2024 podría ser el momento en que verdaderamente herede el manto del forajido, un papel que la música country siempre parece reservar para uno de sus mejores. Randy Travis. Randy Travis era el chico de oro de la música country. De apariencia impecable y voz melódica, amado por sus clásicos como Forever and Ever, Amen. Pero en 2012, el mundo conoció a un Randy muy distinto. Una noche, tarde, en la Texas rural, un transeúnte vio un Trans Am destrozado en la carretera y a un hombre tendido cerca, desorientado y despojado de su dignidad. Ese hombre era Randy Travis. Cuando llegaron los agentes, dijeron que olía a alcohol y se resistió a sus intentos de ponerlo a salvo. Las cosas se intensificaron con informes de que Travis lanzó amenazas a las mismas personas que intentaban ayudarlo. Fue arrestado por conducir ebrio y por represalias, enfrentando multas, libertad condicional y programas obligatorios. Luego vinieron las fotos policiales y el video de la cámara del coche. Se viralizaron al instante, manchando su pulcra imagen. Meses después, la tragedia agravó el caos. Travis sufrió un ictus masivo que le dejó graves secuelas de salud. Los fans que antes lo veían intocable, ahora veían a un hombre desmoronarse. Sin embargo, de un modo extraño, su historia se convirtió en una de supervivencia. A pesar de todo, Randy aún aparece en eventos, apoyado por una industria que recuerda la voz angelical que les dio. Su caída en desgracia fue impactante, pero su resiliencia es prueba de que las leyendas nunca se desvanecen por completo. Glenn Campbell. A principios de los 2000, Glenn Campbell era un nombre muy conocido. Rhinestone Cowboy seguía sonando en las radios, y su imagen de artista intachable parecía intocable. Pero en el año 2003, todo cambió en una carretera de Phoenix. A los 67 años, Campbell chocó su BMW contra otro coche y se dio a la fuga. La policía lo localizó e informó que su nivel de alcohol en sangre era casi 3 veces el límite legal. Para empeorar las cosas, supuestamente arremetió contra un agente, exigiendo hablar con el jefe de policía. El arresto resultó en cargos por conducción temeraria, conducir bajo los efectos, fuga y agresión a un agente. Campbell pasó 10 noches en la cárcel, donde, como un verdadero showman, dirigió a los reclusos en interpretaciones a capela de Rhinestone Cowboy. También realizó servicio comunitario, y más tarde lanzó un álbum de gospel titulado Testimony, un guiño sutil a sus dificultades. El incidente empañó su imagen, pero también desató conversaciones más amplias sobre el envejecimiento, la fama y la adicción. En los años que siguieron, Campbell luchó valientemente contra el Alzheimer, mostrando vulnerabilidad y gracia incluso mientras su memoria se desvanecía. Su arresto en 2003 pudo haber resquebrajado su máscara pública, pero también reveló al ser humano detrás de la leyenda, Willie Nelson. Para 2010, Willie Nelson no era solo un ícono del country, era prácticamente folclore estadounidense. Así que cuando agentes fronterizos en Sierra Blanca, Texas, abrieron la puerta de su autobús y olieron problemas, los titulares se escribieron solos. Adentro encontraron 6 onzas de marihuana, más que suficiente para justificar un cargo por delito grave según la ley de Texas. Pero aquí es donde las cosas dieron un giro. Un fiscal de distrito comprensivo rebajó los cargos a un delito menor. Nelson pagó una multa, bromeó sobre iniciar una fiesta de la tetera y siguió adelante como solo Willie sabía hacerlo. En lugar de hundirlo, el arresto le dio un impulso tardío a su carrera. Los fans se unieron a él, viendo el arresto no como una caída, sino como prueba de que Willie seguía su propio camino, sin importar las consecuencias. Para Nelson, el incidente fue más que un tropiezo legal. Reforzó su postura de toda la vida como el forajido más querido de América, alguien dispuesto a desafiar leyes anticuadas mientras seguía entregando música atemporal. Al final, no fue simplemente un arresto, fue un recordatorio de que ni siquiera las leyendas son inmunes a las luces intermitentes de la patrulla en la carretera. Hank Williams Jr. siempre ha vivido a lo grande, con una reputación de comportamiento alborotador que igualaba su voz atronadora. Pero en 2006, los titulares no eran sobre música. En el lujoso Hotel Peabody de Memphis, una joven camarera lo acusó de pasarse de la raya, afirmando que la agarró, le exigió un beso y la sujetó con un agarre de estrangulamiento. Williams se entregó por una orden de agresión, pero rápidamente respondió, calificando las acusaciones de un ardid para obtener dinero. Los fiscales finalmente retiraron el caso por falta de pruebas, pero el daño ya estaba hecho. Los tabloides hicieron su agosto y los patrocinadores se volvieron cautelosos. Para un artista cuya carrera prosperó con la idea de ser un amigo alborotador, de repente el alboroto ya no sonaba tan encantador. El incidente sirve como un claro recordatorio de cuán rápido una imagen puede desmoronarse. Incluso sin una condena formal, la confianza del público es muy frágil. Hank Jr. sobrevivió y siguió de gira, pero
Pero la sombra de aquella noche en Memphis perdura. Un capítulo más en la incómoda danza del country con la fama y sus inevitables consecuencias. Ty Herndon. A mediados de los 90, Ty Herndon estaba en ascenso. Su sencillo What Mattered Most, escalando las listas de éxitos. Luego llegó una mañana de 1995 que lo puso todo patas arriba. En Gateway Park, en Fort Worth, agentes encubiertos lo arrestaron tras un incidente de exposición indecente y posesión de metanfetamina. La historia conmocionó a los fans. Herndon tenía programado actuar en una convención policial solo 90 minutos después. En lugar de afinar guitarras, se enfrentaba a luces y fichas policiales. El cargo de exposición indecente fue finalmente retirado, pero se declaró culpable de posesión, ingresó a rehabilitación y cumplió libertad condicional. Sorprendentemente, su carrera no se derrumbó por completo. Las reproducciones de su música en la radio en realidad aumentaron, y Herndon siguió grabando. Años después, reflexionaría sobre la detención como un punto de inflexión, uno que lo obligó a enfrentar verdades sobre sí mismo y a vivir más abiertamente. Lo que comenzó como un momento humillante se convirtió en el inicio de la redención. La historia de Herndon demuestra que, a veces, los momentos más bajos no acaban con una carrera, sino que pueden ser lo que impulse un regreso. Mindy McCready. Mindy McCready lo tenía todo a finales de los años 90. Talento, belleza y éxitos como Guys Do It All the Time. Pero detrás de los focos y la fama, su vida se estaba desmoronando. Con tan solo 28 años, fue sorprendida falsificando una receta médica para analgésicos. Ese único cargo resultó en 3 años de libertad condicional, multas y una gran vergüenza pública. En vez de recuperarse, McCready entró en una espiral descendente. Arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol, peleas domésticas, violaciones de la libertad condicional. Un tropiezo parecía llevar a otro. Los tabloides seguían cada aparición en la corte, empapelando las portadas con sus fotos policiales. Los intentos de regreso fueron opacados por nuevos problemas. Y la que fue estrella brillante de Nashville parecía atrapada en una tormenta de la que no podía escapar. Su historia se convirtió en un trágico estudio de cómo la adicción, las luchas de salud mental y el escrutinio mediático pueden sepultar incluso al talento más fuerte. Para el momento en que falleció en 2013, la conversación se había desviado de su música hacia sus problemas. Mindy McCready sigue siendo uno de los ejemplos más tristes de cómo la fama puede magnificar el dolor y cómo, en ocasiones, las canciones de desamor reflejan la vida de la cantante de una manera demasiado íntima. Sam Hunt. Sam Hunt trajo un sonido pop country fresco que logró conquistar a toda una nueva generación de seguidores, pero en el año 2019 su carrera se estrelló contra un gran obstáculo. La policía de Nashville lo detuvo después de ver su camioneta SUV circulando en dirección contraria por una calle. Su nivel de alcohol en la sangre era casi el doble del límite legal permitido. El arresto ocupó los titulares de las noticias nacionales. Hunt se declaró culpable. Cumplió 2 días en un centro de DUI y se le ordenó instalar un dispositivo de bloqueo de encendido en su coche. Los fans esperaban que fuera un error único, pero en 2025 los agentes lo detuvieron de nuevo, esta vez por exceso de velocidad. ¿El colmo? El dispositivo de interbloqueo ordenado por la corte faltaba. Si bien estos delitos no tenían la gravedad de otros crímenes en esta lista, los constantes titulares pintaban un cuadro de imprudencia que chocaba con su imagen relajada. Para una estrella promocionada por su encanto y su imagen de chico de al lado, los tropiezos legales plantean serias dudas sobre su responsabilidad. La historia de Sam Hunt es prueba de que a veces el daño no está en el castigo, sino en la percepción. Un solo error puede desvanecerse, pero los repetidos pueden quedarse como un mal estribillo que no puedes olvidar. Zach Bryan. La estrella en ascenso. Zach Bryan estaba en la cima en 2023. Su mezcla de composición cruda y actuaciones sentidas lo convirtió en el símbolo de la nueva ola del country. Pero una tarde de septiembre, en la Oklahoma rural, su temperamento casi arruina esa imagen. Cuando unos agentes detuvieron a su guardaespaldas durante una parada de rutina, Bryan saltó de su propia camioneta, visiblemente impaciente. Las imágenes de la cámara corporal mostraron que se enfrentó a los agentes, se negó a sentarse y hasta dijo, «Iré a la cárcel, hagámoslo». Y así fue. Fue fichado por obstrucción. En cuestión de horas, Bryan recurrió a las redes sociales con una disculpa sin filtros, admitiendo que había dejado que su frustración lo superara. La estrategia funcionó. Los fans lo perdonaron y el incidente fue desestimado después de 6 meses de conducta intachable. El incidente lo humanizó de una manera que ninguna balada podría. Demostró al mundo que hasta las estrellas en ascenso pueden tropezar. Pero reconocerlo con rapidez y sinceridad puede salvar una carrera de descarrilar. Bryan transformó lo que fácilmente pudo haber sido una mancha negra en una valiosa lección de humildad. Chris Young.
Chris Young no era conocido por los problemas. Su voz suave y reputación intachable lo convirtieron en una de las apuestas más seguras de Nashville. Pero en 2024, un control nocturno en un bar de Nashville puso Mashwelich Naincheu. Lo puso en los titulares por razones equivocadas. Agentes estatales alegaron que Young bloqueó su salida e incluso golpeó a un oficial. Esa acusación estalló en los sitios de noticias, completa con fotos policiales que asombraron a los fans que no podían creer que el rostro detrás de Getting You Home estuviera ahora ligado a una pelea de bar. Luego vino el giro. Surgieron imágenes de seguridad, mostrando casi ningún contacto entre Young y los agentes. Los fiscales retiraron rápidamente los cargos, pero no antes de que el daño estuviera hecho. Durante semanas, la reputación de Young estuvo en caída libre. En lugar de lamentarse, le dio un giro a la situación. Se pronunció sobre la transparencia de las cámaras corporales e incluso impulsó iniciativas para ayudar a otros músicos envueltos en disputas legales. Lo que parecía una historia que acabaría con su carrera se convirtió en una victoria de relaciones públicas, demostrando que a veces la verdad no solo te libera, sino que te hace ganar respeto. Chris Cagle. Chris Cagle una vez brilló en las listas de éxitos con canciones como I Breathe In, I Breathe Out. Pero para el año 2008, su vida personal comenzó a ensombrecer su carrera musical. Ese año, la policía fue llamada a su residencia en Texas, tras una acalorada discusión con su novia. Ambos fueron arrestados por cargos de agresión doméstica. Ninguno testificó y Cagle fue absuelto, pero los titulares persistieron. 5 años después, en 2013, los problemas volvieron a aparecer. Esta vez, la policía lo detuvo tras pasarse un semáforo en rojo y fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. Nadie resultó herido, pero los incidentes seguidos dejaron nerviosos a los programadores de radio. Cagle finalmente se retiró de las giras, citando a la familia y la sobriedad como prioridades. Los fans vieron la decisión como agridulce, prueba de que a veces la mejor manera de salvarse es marcharse. Su historia subraya cómo incluso delitos relativamente menores pueden acumularse hasta que una carrera se estanca por completo. Lynn Anderson. Lynn Anderson le dio al mundo I Never Promised You a Rose Garden, una canción de optimismo que aún resuena décadas después. Pero en sus últimos años, el nombre de Anderson era más probable que apareciera en informes policiales que en las listas de éxitos. En 2004, fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol. Un año después, sorprendió a sus fans al ser sorprendida robando un DVD de Harry Potter, un incidente que se agravó al golpear a un oficial. Más detenciones por Dewey siguieron en 2006 y de nuevo en 2014, la última tras un accidente menor en Nashville. Los tribunales ordenaron rehabilitación, multas y suspensiones de licencia. Anderson se disculpó una y otra vez, pero el ciclo no se detuvo. Para cuando falleció en 2015, su legado era agridulce, recordada tanto por sus éxitos pioneros como por las dificultades que empañaron sus últimos años. Su historia nos ofrece un recordatorio aleccionador. Incluso leyendas que una vez estuvieron en la cima de las listas pueden enfrentar batallas que la fama no puede curar. Darius Rucker. Pocos artistas de country son tan queridos como Darius Rucker, la voz que hizo la transición del superestrellato del rock a los acogedores brazos de la música country. Pero a principios de 2024 se enfrentó a una humillante dosis de realidad. Una parada de tráfico rutinaria en Franklin, Tennessee, reveló pastillas identificadas más tarde como psilocibina junto con un vaporizador de THC. Inicialmente, los agentes lo dejaron ir, pero una vez que el laboratorio confirmó los hallazgos, se emitió una orden de arresto. Rucker se entregó, aceptó cargos por delitos menores y acordó la libertad condicional. Él calificó el episodio de vergonzoso, pero usó la plataforma para impulsar leyes más consistentes en todo el país. Para los fans, el shock no fue la gravedad del crimen, sino ver uno de los rostros más amigables del género en una foto policial. Aún así, el impacto fue leve comparado con otros en esta lista. La honestidad de Rucker y la rápida aceptación de las consecuencias le permitió avanzar con su carrera casi intacta. A veces, la verdadera prueba de carácter no reside en evitar errores, sino en cómo los afrontas cuando las cámaras están grabando. Desde la trágica caída de Spade Cooley hasta la inesperada sorpresa en carretera de Darius Rucker, estas 20 historias demuestran que las estrellas del country no son inmunes al caos. Algunos hallaron la redención, otros nunca se recuperaron, pero cada uno dejó una huella imborrable en la historia del género. ¿Cuál de estas historias te dejó más impactado? Déjanos tus pensamientos en los comentarios, dale al botón de me gusta y suscríbete para más inmersiones profundas en los capítulos más salvajes de la música. Después de todo, las canciones pueden desvanecerse, pero las historias, buenas y malas, viven para siempre.